obligada de la que hay que hablar es sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Estoy viendo aquí porque no estoy reflejando una sombra, no sé si es la luz o qué, la sombra que se está reflejando en... sí. Hay una sombra reflejándose pero bien, estamos en vivo, debe ser. Será para la próxima, Ronald. Bien. Prenda a ver esas luces, a ver qué podemos hacer. Te decía, Yani, amigos que nos siguen, nos sigue la sombra. Olvídate de eso, Ronald, vamos a trabajar. Vamos al tema. Venezuela es el tema olvidado, tumba cualquier agenda, cualquier guión que hayamos podido elaborar para el día de hoy, eso lo tumba. Tema calientito. Ya es un hecho. Nicolás Maduro y su esposa están fuera de Venezuela en una operación militar que hicieron las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que ya tenían alrededor de 2 meses, si no me equivoco, en la costa venezolana, bajo el expediente de que Nicolás Maduro era un dictador que jefe del narcotráfico, con una llamada banda, el Rey de los Soles, algo así era que se llamaba esa banda. Inclusive, queremos comenzar por ahí, porque no se habla en el proceso judicial que se supone que se le llevará a Nicolás Maduro en los Estados Unidos, precisamente en el distrito sur de New York. Es que le remitieron o le elaboraron el expediente. La fiscal general de ese distrito lo acusa a él, a su esposa y varios altos incumbentes del gobierno venezolano de encabezar una red de narcotráfico. O sea, no lo acusan de dictador, no lo acusan de haberse robado las elecciones, sino de narcotráfico. Y eso es bueno que entendamos esa acusación, que ahora hay que probarla realmente en un juicio en Estados Unidos. Hay que aprobar esa acusación. Sí, por narcotráfico. ¿Por qué se hace así? Porque Donald Trump ha actuado con órdenes ejecutivas. Ahí está el supuesto apresamiento, ¿no?, del señor Maduro. Y digo que Donald Trump ha actuado bajo órdenes ejecutivas. Y para usted intervenir un territorio extranjero, tiene que tener una orden del Congreso de los Estados Unidos, y eso no se produjo nunca. Entonces sí, cuando usted lo acusan de narcotráfico y terrorismo, que es el expediente, entonces ahí sí puede el presidente actuar bajo órdenes ejecutivas, porque el terrorismo está condenado, calificado, y se puede actuar en contra de él y el narcotráfico. Ahora bien, ¿qué significa esto para la región, para el mundo? El que puede ver las imágenes, hay un
Ronald, yo no sé si te envié un pequeño video. Ahí está el Diosdado Cabello, pero yo te envié un pequeño video, Ronald, donde ahí está de quien de bandada, miren, ahí es donde supuestamente la seguridad de Maduro se despliega tras su captura. Miren lo que yo digo, que es un guión medio de Hollywood, hollywoodiense. Ahí no se ve un tiro, ahí no se ve un muerto, supuestamente en desbandada la seguridad, que se supone, ha de suponerse, que la seguridad de Nicolás Maduro es una cuestión élite, inclusive posiblemente ni siquiera, tal vez ni venezolanos estuviesen en la seguridad personal. Lo que me lleva a mí, y además las últimas imágenes y declaraciones de Nicolás Maduro, donde ya él se mostraba dispuesto a una negociación, a cooperar, donde ya en un video reciente para las Navidades se veía supuestamente en una zona muy tranquila abrazando a un niño que iba supuestamente pasando por el frente, y a lo lejos lo vio y llamó, y el niño fue a abrazar, le abrieron hasta la puerta. Una cosa extraordinaria, ¿no? Igual que el montaje que se hizo con el jefe de Izquierda Unida aquí en el país, donde él salió, él y la esposa con Entonces, dominicano a pasear por la calle de Caracas. Que eso fue un montaje. Sí, todo eso son montajes. Yo creo que hubo una negociación. Tanto Nicolás Maduro la necesitaba, esa negociación, porque realmente los hombres fuertes de Venezuela no era Nicolás Maduro, es Diosdado Cabello, es Vladimir, déjame ver, el jefe de las Fuerzas Armadas, que hizo un discurso también Vladimir Padrino López, que hizo un discurso esta mañana, ese Vladimir Padrino López, un discurso bien hilvanado políticamente, donde se llamaba a la tranquilidad al pueblo venezolano, y que ellos van a defender la patria. Y en el video anterior, el primero que pasó Ronald, ahí veíamos a Diosdado Cabello en las calles, supuestamente en las calles venezolanas, demostrando que todo en Venezuela está tranquilo, llamando a la gente a la paz, a la cordura. Bien, lo que vamos a decir, o lo que estamos diciendo, todo es especulativo. Y es bueno que los amigos que nos siguen sepan que estamos hablando dentro de la especulación de lo que pudo haber pasado ahí. Porque, volvemos a decir, nos resistimos a entender que en una agresión realmente militar, aunque no sea porque no hubo una ocupación, y además me llama la atención donde el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Rubio, ya declaró que no va a haber más acciones por el momento militares en territorio venezolano. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Y ahora viene todo lo especulativo, y gracias a José Cabrera, a Rodi de la Rosa, Eduardo Collado y a Eduardo Collado, que están ahí. Eduardo, si pueden está habilitado el teléfono, Ronald, pueden llamar al 809-584-8080 y externar su consideración sobre este tema. Hoy le vamos a abrir el teléfono al público
para que puedan expresar. Ahí hay tres pensadores, lo que le obliga a uno también a ser mucho más fino en el análisis. Cualquiera de ustedes, repito, 809-584-8080, el teléfono de Tierra Visión para que puedan opinar sobre el tema. Miren, hay que darle seguimiento a la geopolítica para entender Estados Unidos con las acciones que hizo Maduro y ese régimen a partir de las elecciones fraudulentas, las elecciones que se robaron, tenían que definitivamente accionar por una vía o por otra para parar esa situación, porque fue muy descarada el robo que se hizo de las elecciones. Pero vuelvo y hago hincapié, hasta el momento no se está manejando el tema electoral, es el tema del narcotráfico o el narcoterrorismo, como le llaman, y así es que está sometido, porque eso le daba potestad mediante orden ejecutiva el presidente de los Estados Unidos a autorizar a la CIA, a las Fuerzas Armadas, a actuar en territorios extranjeros. Como dice un periódico aquí dominicano que dice, Donald Trump dijo, el gobierno de Trump acusa a Maduro de contrabando de droga y el Departamento de Estado lo señala como un jefe de Estado narcoterrorista. Sí, no están hablando nada de presidencia. Del robo de las elecciones, ¿verdad que no? Nada de eso. Ok. Entonces, la geopolítica a mí me dice lo siguiente. Recuérdense que en estos últimos meses, digamos 4 meses, Rusia ha avanzado, le ha dado golpes militares a Ucrania y ha recuperado territorio que Ucrania había invadido y parte ya de territorio propiamente ucraniano. Recordarán ustedes que Donald Trump prácticamente ha tratado de obligar a el presidente Zelensky de Ucrania de pactar, y le dijo que ya la guerra está perdida. Entonces, lo que me dice a mí, y las reuniones que han habido entre Putin y Donald Trump, me dice a mí que ya hubo un pacto y que en ese pacto, inclusive en esa negociación, participó luego el desenlace el propio Nicolás Maduro. Estuvo de acuerdo que lo sacaran del territorio y veremos a ver posteriormente el desenlace de esa situación. ¿Qué me llama también la atención? ¿Con qué fin tú piensas que él lo tomó tan a la ligera? O te sacamos por esta vía o te matamos. Que ya. Entonces, eso sería para evitar más enfrentamientos en el país. Claro, derramamiento de sangre. Rusia, yo siendo Trump diciéndole a Putin, mira, esa zona para allá es tuya, pero esta es mía. Y analicen también qué está pasando en Irán. Las movilizaciones sin precedentes que se están dando con ese régimen de fuerza en Irán, aliado de Rusia. China, ¿cuál va a ser el papel de China? Primero, pero antes de ahí, hasta ahora, el régimen venezolano está prácticamente intacto. Se supone, y bueno, a esta hora debería estar Donald Trump. Si alguno de los oyentes están por ahí, no pueden decir que está diciendo Donald Trump, porque a las 11 de la mañana en Florida él iba a hablar, que eso es las 12 del mediodía en República Dominicana. ¿Qué va a pasar con China?
Creo que China, el apoyo que le va a dar a Venezuela va a ser seguir negociando con ese régimen, si es que queda ahí el régimen, si es que Daisy Rodríguez, la vicepresidenta electa entre comillas de Venezuela, asume como presidenta de Venezuela. ¿Qué van a hacer los militares que están? 809-584-8080. ¿Alguien está pidiendo el teléfono? Sí. Bueno, ese es el número. Collado, sí, Collado, llámenos. Gracias también a Jerónimo Almonte y Juan Osiris Cruz Sandoval, que están ahí con nosotros. No ha salido todavía. Están amarrando todavía el muñeco de lo que va a decir. Entonces ahora viene una guerra psicológica que es la leyenda que cada uno ya ni va a montar. Los Estados Unidos van a montar una leyenda en función, ahí está, el rueda de prensa de Donald Trump. ¿Ya comenzó? ¿No ha comenzado? No ha iniciado. No ha comenzado. Gracias por el apoyo, Ronald. Va a haber todo lo que es las leyendas que se montan, los discursos, la narrativa que cada bando ya comenzó a montar. Los Estados Unidos van a seguir haciendo hincapié en función del narcoterrorismo. Los militares de Venezuela van a estar hablando, eso es aquí, no, eso es tranquilidad total en todas partes. Mira cómo está en la embajada venezolana un supuesto guardián chequeando un celular, todo tranquilo. Entonces la narrativa va a ser de un lado de Estados Unidos el narcoterrorismo, del otro lado los militares o el régimen venezolano hablando acerca de la invasión, de recurrir a la Carta de las Naciones Unidas, etcétera y etcétera. Cada uno va a tener una narrativa. Pero esta es la geopolítica mundial que se está hablando. De paso, se va a Cuba. Y digo que se va a Cuba porque el poco oxígeno que el régimen cubano está recibiendo es de Venezuela, el combustible, el petróleo venezolano. Eso va a ser cortado ahora, siga el régimen o no. Si continúa el régimen, que creo que también va a ser por poco tiempo, ahí va a venir dentro de la negociación un nuevo proceso electoral. No creo que he visto que Edmundo, el presidente electo, no ha tomado posición, y Corina Machado, la guerrera en el discurso que lleva atado al frente en la defensa de lo que ya lo llaman los intereses de los venezolanos, también han planteado posiciones muy escuetas, parece que lo tienen también muy controlado en términos de lo que se vaya a decir de esta situación. ¿Por qué planteé, vuelvo y repito, que Cuba de paso se va en esta situación? Por lo que él ya había dicho, y hay un pueblo de cierta forma le va a traer un respiro a ese pueblo que está pasando tanta hambre, tantas necesidades. En Cuba, señores, no hay de nada, gracias al bloqueo y a la falta de inteligencia emocional que ha tenido ese régimen ya por cerca de 70 años, ¿no? Se está acercando en los 60 para los 70 años el régimen. Porque venía desde Fidel. Claro, la revolución fue en el 59, si no mal recuerdo. Entonces, esa es la situación que se está planteando realmente a nivel de lo que está pasando con el pueblo
de Venezuela. En Cuba no se va a tirar un tiro. Ahí va a venir un levantamiento social que va a obligar a ese régimen a demitir. Habría que haber también un proceso, porque la anarquía se tolera hasta un límite. Habrá un proceso de quién va a tener el control del régimen cubano. Perdón, si vendrá un proceso electoral o qué lo que habrá en Cuba, pero tarde o temprano eso se va. Nicaragua está más controlado, por lo menos también ese tiene un proceso eleccionario. Hasta ahora no se le ha sindicado con vínculo con el narcotráfico. Yo creo que, pero por ahí vendrá. En Latinoamérica, en América, en el continente, hay un proceso donde la extrema derecha está cobrando terreno cada día más, y se verán desde aquí para allá manifestaciones de la extrema izquierda ganando terreno, repito, en cada uno de estos territorios. ¿Qué pasará en República Dominicana? Bueno, yo creo que República Dominicana, probablemente desde mi óptica, señores, todo lo que estoy diciendo son cuestiones especulativas de un análisis de un campesino embullado de Macondo, provincia de Montecristi. Digo esto porque creo que con la posición que externó en República Dominicana, desde la Cancillería a la cabeza el presidente Luis Abinader, de condena, fue quizá el primer país que condenó el fraude que se dio en Venezuela. Si ahí se instala en un proceso de, digamos, 3, 6 meses, un año, un nuevo gobierno votado por el pueblo, que quizá lo encabece la Machado, quizá, yo creo que el mundo no va a ser el que va a encabezar ese gobierno por la edad. Creo que no tiene la energía para enfrentar lo que viene en Venezuela. Entonces República Dominicana en ese proceso puede inclusive, restablecer las relaciones con Venezuela. Quizás sea beneficiada con un petróleo que ahora creo que no se le está comprando a Venezuela, se está comprando en el mercado internacional, preferencialmente con los Estados Unidos, pero eso también le traería un respiro a la República Dominicana. Y miren cómo es la situación. ¿Dónde se resultaría más fácil resolver un problema? ¿En Venezuela o Haití? Bueno, la realidad te está diciendo ahora que Venezuela salió menos costoso en términos de pérdida de vida, que es lo que uno nunca quisiera ver. Un muerto que se dé, como dijo alguien por ahí, un muerto ya es suficiente. Pero en Haití podría, que yo creo que esa banda están siendo financiada y sustentada por alguien. Eso no viene. Porque que por la situación económica de Haití no viene desde allá. Que además en Haití, y es el truco de esta situación, Venezuela tiene mucho petróleo, mucha tierra rara, mucho oro, es un continente casi, escúcheme, no es que estaba hablando de ignorancia, es en términos del tamaño del territorio de Venezuela, mucha selva, ahí hay de todo.
Y eso es apetecido por cualquiera. Pero ¿y Haití? ¿Qué hay en Haití? Banda, narcotráfico. Entonces, la inversión para estabilizar Haití es tan alta y quizás tan poco rentable. Para lo que han preguntado o ya se han preguntado por qué no se resuelve y se ha dado tanta larga a Haití. Pero esto de Venezuela también va a tirar la mirada a Haití, precisamente por esas interrogantes que se está haciendo ya. Porque a Venezuela y se está dejando desangrar un pueblo y por consiguiente cuando se desangra ese pueblo se va desangrando económicamente el otro pueblo que se llama República Dominicana y que si no se pone un coto también a los procesos de corrupción que hay en la República Dominicana, que gracias que tenemos al presidente Luis Abinader que da la cara, nosotros podríamos vernos en el espejo de Haití. Así que la situación está dada, no sabemos todavía. Yo creo que el programa va a finalizar sin saber lo que Donald Trump, que está iniciando ahora mismo. Bueno, está iniciando la rueda de prensa. Vamos a ver, Ronald, ¿podemos enlazar un poco la rueda de prensa? Ok. Mientras se enlaza, repetimos los saludos a Eduardo Arrodis de la Rosa, a José Cabrera, a Jerónimo Almonte, a Juan Osiris Sandoval. ¿Quiénes están ahí contigo, Yanni? 584. Displays of American military might and competence in American history. And if you think about it, we've done some other good ones like the attack on Soleimani, the attack on al-Baghdadi, and the obliteration and decimation of the Iran nuclear sites just recently in an operation known as Midnight Hammer, all perfectly executed and done. No nation in the world could achieve what America achieved yesterday, or frankly in just a short period of time. All Venezuelan military capacities were rendered powerless as the men and women of our military working with U.S. law enforcement successfully captured Maduro in the dead of night. It was dark. The lights of Caracas were largely turned off due to a certain expertise that we have. It was dark and it was deadly. But captured along with his wife, Celia Flores. Sí, estamos buscando a ver si podemos enlazar con un canal que esté haciendo la traducción al español para que tenga en vivo y directo qué es lo que Donald Trump está diciendo. Gracias a doña Valentina, feliz abrazo también para usted, solidario. Gracias, doña Valentina. Mi querida. Entonces, esta es la situación esta nueva situación que se presenta también, hemos dicho que cambia la geopolítica a nivel internacional. Una cosa también, Yanni, que no hemos hablado es el papel del gigante Brasil. Brasil creo que no, mira, habló ya México, fijó su posición, una posición también muy diplomática, muy escueta y muy llamando a que las Naciones Unidas se reúnan. Lo mismo ha dicho Colombia, Petro, que ha sido un defensor
a ultranza del régimen venezolano y además con la cercanía a la frontera, los Sí, CDN. CDN, CNN. CNN lo tiene en español. No, pero ya estamos en el enlace en español. Entonces, pero Brasil, que del primer momento dijo que condenó a las elecciones, llamó a Maduro a que respetara la decisión del pueblo venezolano y se puso a disposición para un proceso de diálogo. Brasil no ha hablado, el gigante económico latinoamericano no ha hablado hasta el momento que nosotros vinimos. Y esas drogas venían principalmente de un lugar llamado Venezuela. Vamos a gestionar el país hasta ese momento porque queremos hacer una transición segura y adecuada. No queremos que nadie más entre ahí y volvamos a tener la misma situación que hemos tenido durante ya demasiados años. Por eso vamos a dirigir el país hasta que llegue ese momento para que podamos hacer una transición segura, adecuada. Tiene que ser segura. Queremos la paz, la libertad y la justicia para el gran pueblo de Venezuela. Y que incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y que quieren volver a su país, que es su patria. No podemos permitirnos que alguien más tome el control de Venezuela que no sea bueno para el pueblo de Venezuela. Pensando en ellos, tras décadas de esto, no podemos permitir que eso ocurra. Estamos ahí ahora. Estamos ahí ahora y vamos a quedarnos hasta que llegue ese momento para tener una transición adecuada, para que se pueda hacer una transición adecuada. Vamos a quedarnos hasta ese momento. Vamos a dirigirlo, básicamente, hasta que haya una transición adecuada que pueda ocurrir. Como todo el mundo sabe, el negocio del petróleo en Venezuela ha sido un desastre durante mucho tiempo. Prácticamente no extraían nada en comparación con lo que podrían haber extraído y lo que podría haber ocurrido. Vamos a tener a las mayores empresas petrolíferas de Estados Unidos que van a ir ahí, van a gastar miles de millones de dólares, van a arreglar las infraestructuras petrolíferas rotas y van a empezar a hacer que esto reporte dinero para el país. Estamos listos para hacer un segundo ataque más amplio en caso de que sea necesario. Estamos preparados para una segunda oleada en caso de que tengamos que hacerlo. De hecho, al principio asumíamos que una segunda oleada sería necesaria, pero ahora posiblemente no sea así porque el primer ataque ha sido exitoso. Por lo tanto, no sería necesario un segundo, pero estamos preparados para un segundo. Un ataque mucho mayor. Tenemos preparado un segundo ataque, pero posiblemente no tengamos que hacerlo. Esta alianza de Venezuela con los Estados Unidos de América, un país con el que todo el mundo quiere tener vínculos, porque lo que podemos hacer, lo que sabemos lograr va a hacer que el pueblo de Venezuela sea rico, sea independiente y esté a salvo. Y también vamos a hacer que las muchas personas de Venezuela que viven en Estados Unidos se sientan muy felices. Han sufrido porque se les ha arrebatado mucho, ya no van a sufrir más. El dictador ilegítimo Maduro era el rey de una amplia red criminal responsable del tráfico de drogas, de su entrada en Estados Unidos
En su acusación se dice que también supervisaba el cártel conocido como el Cártel de los Soles, que ha llenado nuestra nación con un veneno letal responsable de la muerte de innumerables estadounidenses. Muchos estadounidenses, cientos, miles a lo largo de los años de estadounidenses han muerto porque Maduro y su esposa ahora se van a enfrentar a todo el poder de la justicia de Estados Unidos en un juicio en suelo estadounidense. Ahora se encuentran en un barco que va a llegar en último término a Nueva York y ya se tomará una decisión, entiendo, entre Nueva York y Miami o Florida. Las pruebas de sus delitos se presentarán en un tribunal de justicia. He visto lo que tenemos. Es horrible y sobrecogedor que algo así pueda ocurrir, porque durante muchos años, durante su mandato como presidente de Venezuela, una vez que acabó su mandato, siguió en el poder y llevó a cabo una campaña sin cesar de violencia, terror contra los Estados Unidos de América, amenazando no solo a nuestros ciudadanos, sino también la estabilidad de toda la región. Además del enorme tráfico de drogas ilegales, ha infligido mucho sufrimiento y destrucción humana en todo el país, en particular en Estados Unidos. Las bandas asesinas de Maduro, por ejemplo, el Tren de Aragua, han aterrorizado a las comunidades de Estados Unidos en todo el país. Y en Colorado también tomaron complejos de apartamentos, cortaron los dedos de las personas, de la policía, han sido brutales. Por eso quiero felicitar a nuestro ejército, a Pete, a nuestra Guardia Nacional, porque todo el mundo que han hecho, ya sea en Washington, desde donde ahora somos una ciudad segura. Antes era una de las ciudades más inseguras de todo el mundo, para ser sinceros. Y ahora no tenemos delitos en Washington. No hemos tenido un solo asesinato ni un solo ataque terrorista. Y teníamos otros tipos de amenazas, pero no ha habido asesinatos en mucho tiempo, en 6, 7 meses, porque antes teníamos 2 a la semana en Washington, en la capital, en nuestra capital. Ya no, los restaurantes vuelven a abrir, todo el mundo está contento, pueden salir a pasear con sus hijas, con sus hijos, con sus esposas, ir a los restaurantes que están abiertos en toda la ciudad de Washington. Por eso quiero dar las gracias a la Guardia Nacional, a nuestro ejército y también a las autoridades. Ok, ahí está la narrativa norteamericana, Donald Trump justificando la acción, de por qué incurrieron allá, inclusive le van a presentar, según él, en la justicia los actos terroristas en el territorio norteamericano. En el último tramo escuchamos ahí como él quiso indilgarle que las acciones vandálicas en los Estados Unidos, bueno, parece ser que todo va a ser culpa ahora de Nicolás Maduro. Eso en resumen. Pero hubo una cosa de lo principal que me llamó la atención de lo que pudimos oír del discurso, es la sinceridad de Donald Trump. Vamos por el petróleo, lo dijo bien claro. Y que están preparados. Para el petróleo, parece ser, ahora tendrán que pedirle permiso al Congreso de los Estados Unidos, porque dice que van a permanecer ahí. No sería en el territorio venezolano, será que van en la costa como han estado, y que están preparados para un segundo ataque si es necesario. Eso es parte de la escaramuza también. No creo que lo vayan a hacer. Ya el Rubio, que estaba ahí detrás, el ministro de Estado, había dicho que no se contemplaba otro ataque, pero eso está dirigido, ese tramo, a
Diosdado Cabello, a Vladimir López, por si quieren moverse, si no quieren entregarse, si no quieren entregar el gobierno. Y está hablando, coincidimos ahí, por suerte, en un proceso de transición para instaurar un nuevo gobierno. No sé si lo hará, pero no ha hablado, no, como le advertí, no ha hablado de Machado. Yo lo que recomiendo a público que estén atentos a tu Facebook o a la página de YouTube, para cuando tú hagas el discurso, la entrevista o la rueda de prensa más despacio, haga tu análisis con más precisión. Bien, entonces estaremos ahí. Ya todo está consumado. Dice que volverán millones de venezolanos, o es cierto, retornarán paulatinamente cuando ya se sientan seguros a Venezuela. Estados Unidos, industria de empresas norteamericanas son las que van a explotar el petróleo, lo dijo con claridad. Estados Unidos no hace nada que no se lo cobre a ningún país. Tiene que pagar esos gastos militares, esos son facturas que lo tiene que pagar el pueblo venezolano y lo va a pagar con petróleo. Y fundamentalmente también con tierra rara, que hay mucha en Venezuela. Esa es la situación. Y yo creo que no hay nada más que no sea darle las gracias a José Cabrera, a Rodi de la Rosa, a Eduardo Collado. Pensé que Eduardo nos iba a llamar, a Jerónimo Almonte. Parece que ha tenido problemas para comunicarse. Juan Osiris Cruz Sandoval, a Valentina Cruz y a nuestro primo Rafael González ahí en Atillo Palma. Gracias a todos ustedes y fundamentalmente gracias a la doctora Franlina Fernández, hematólogo internista, por siempre estar con nosotros. Gracias a Vivero Adelina y gracias a Mayoría Constructiva. A ustedes, muchísimas gracias por estar en este primer programa de 2026. Una situación que nos atañe a todos, inclusive al globo terráqueo, lo que ha pasado en Venezuela. Y el próximo sábado, si ustedes, Dios, y así nos lo permite, estaremos en una entrega más de su programa Diálogo Noroestano. Hasta el próximo sábado. Cuando nos encontramos preocupados por entender que todos